Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y ahora al otro lado tengo a Fernando Cañas y vamos a hacer un programa de historia. Pero antes vamos a ver lo que nos dice Fernando, vamos a saludarle. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Pues fantásticamente bien. Y cuéntanos, porque tú eres el que has fabricado este Claro. programa, básicamente. A ver, este Yo si quieres programa es lo presento el un poquito, pero... previo al... ¿Te acuerdas que te planteé el de los Colored Plans, ¿no? Que son los planes americanos, que ese será otro programa? Pero en ese contexto de preparación encontré la participación ibérica en la Primera Guerra Mundial, cuando las tropas ibéricas participaron activamente en la Primera Guerra Mundial. Ibérica significa España y De la península Portugal. ibérica. Entonces, claro, y a raíz de eso, primero vamos a hablar de la participación ibérica portuguesa que combatió en la Primera Guerra Mundial, porque Portugal sí combatió en la Primera Guerra Mundial, pero luego vamos a hablar del contexto y también de las acciones que tomó España, que no fueron bélicas, pero tampoco son desdeñables. Bueno, y como habíamos quedado, voy a hacer un pequeño resumen. Básicamente, Portugal sí que participó en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en África, tema colonias que lindaban con las colonias alemanas, básicamente. Además, Portugal siempre ha sido el aliado incondicional de la Gran Bretaña. Eso le ha permitido Y pues, en este tener caso de un... la Entente Cordial. España era neutral, era un país, una potencia media en caída libre, como tú muy bien has dicho en el Off the Record, y no tenía ningún interés en participar en esta guerra europea. Hoy sí que tiene interés en participar en la guerra de Ucrania o se implica, Claro, por Dios sabe qué, no sé qué. Pero fíjate, bueno. ¿sabes cuál es la diferencia? Fíjate la gracia. La diferencia entre aquel momento y ahora es, la España de aquel momento estaba desalineada, estaba absolutamente sin rumbo y desconectada y totalmente en una situación de estar fuera, de outsider de las grandes corrientes geopolíticas, ¿no? Pero en ese momento no estaba en ninguna alianza. Es decir, ahora hay alianzas como la OTAN, ahora hay estructuras económicas como la Unión Europea que obligan, pero en aquel momento tenía la misma situación geoestratégica que ahora, pero no tenía ningún vínculo. Con lo cual, al no tener ningún vínculo y ningún interés real como hoy en día, pues nunca ninguno de los partidarios que hablábamos en el Off the Record, ni los hermanófilos, ni los aliados, ninguno tuvo un motivo para llevar al país a la guerra, Sí, porque no había motivos reales. Porque la situación es que en España no participaba en la Primera Guerra Mundial, pero habían dos bandos que hacían peleas de salón, por decirlo, parece ser que muy encendidas, las disputas, unos, lo que tú has dicho, aliadófilos, iban con Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera, y los otros germanófilos, y cada uno, y grandes intelectuales se posicionaban, pero ya digo, eran peleas de salón. Dos, Hacían artículos. sí, muy encendidos y tal. Dos, permitió un cierto auge económico de España porque vendía a ambos bandos, al ser neutral. Y tres, consiguió un cierto prestigio para la corona. ¿Cómo se llamaba ese invento que hizo? Por la oficina pro cautivos. Que estuvo a punto de costarle es una cosa más. De El ganarle premio el Nobel. premio De costarle, no, de Alfonso XIII. ganarle, de que Entonces, ganase el premio Nobel. la guerra es Alfonso XIII. España en su papel de mediador, con la corona al frente, en una situación de expansión económica. Recordemos que es cuando la Gran Vía de Madrid, se construye en ese momento. Es esa guerra la que permite esos años 10, del comienzo de la guerra a los 20, ese auge económico permite un desarrollo. Unas discusiones sí acaloradas, pero de pantomima, de teatro. Porque España es un país que ha perdido el imperio colonial, ha tenido una derrota americana. Militarmente no teníamos capacidad de entrar en la guerra ni motivo. Hubiéramos entrado donde hubiéramos entrado, habría sido una catástrofe. Porque no estábamos. Y claro, y la situación real de ganancia económica, ¿no? Entonces, la situación mientras que Portugal sí se decidió a entrar, la situación española no alentaba a participar en el conflicto de ninguna forma. Siempre habrá alguno que te diga, sí, podíamos, sí, don no sé quién, general, tal, tenía un plan, sí. Pero visto desde, yo creo que compartimos visión geoestratégica
Y creo que la visión que podía tener una persona común y un político promedio realista al momento es realmente no hay motivos reales para entrar a este conflicto. No. Igual que ahora no hay para otros conflictos, pero no estaríamos metidos irremediablemente en ellos. Pero estamos dentro de esferas de influencia y dentro de organizaciones internacionales y ya pues entonces vamos con la esfera en la que estamos. Eso es así. Bueno, pues si quieres empezamos ya a entrar De hecho, en ahora materia. nosotros estamos como Portugal. Estamos, mira, Efectivamente. ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia? Portugal entra en la guerra en 1916, tras años de distensión colonial y ataques de submarinos alemanes a sus mercantes, ¿no? Crea el Corpo Expedicionario Portugués, CEP, con 55.000 hombres, que luchó en el frente occidental bajo el mando británico. ¿Cómo no? Despegó artillería de unidades pesadas, ¿no?, al servicio de Francia. Y en África defendió a Angola y Mozambique de las incursiones germanas. La cosa es que los U-boats alemanes hundieron 91 barcos portugueses y el coste para Portugal fue de 12.000 muertos y más de 220.000 civiles por la gripe española, que es el segundo punto, el tercer punto del programa. Sí, eso se me ha olvidado decirlo. Una gran participación de España fue que les quitó el San Benito a muchos de la gripe. La gripe española de principios del siglo, que causó más bajas que la propia guerra, y ríete tú de otras pandemias más recientes, ríete tú, o sea, esa sí que fue mortal y que parece ser que se inició en unos campamentos de Estados Unidos. Uh-huh. Y sin embargo se llevó el nombre de gripe española. ¿Y por qué se llevó el ¿Por nombre qué? de gripe española? Bueno, pues Porque no había en los censura de demás guerra. países ahí tenían censura militar y el único país europeo de cierta relevancia que no tenía censura militar, ¿cuál era? Pues como ha dicho España. Ricardo. Y claro, mientras los demás países no publicaban cifras, Portugal no publicaba cifras, Francia, porque sería derrotista, como decía en aquel momento, España contaba una situación de epidemia, de crisis, de muertos, y claro, era algo que solo estaba pasando en España. En el resto de Europa no había crisis. Incluso No había llegó a crisis. afectar a la familia real. Uh-huh. Pero vamos, fue una epidemia tremenda, tremebunda. Moría gente a capazos. Sin embargo, Uh-huh. os digo, oficialmente no existía. Y eso, la gripe española. Porque, claro, informaban libremente Era aquí. terrible. España era un país, las cosas que pasan en España, pero en Europa no estaba pasando. Y en O sea, Norteamérica. que morían más soldados por esa gripe que por la guerra. Y mira que Bueno, que fíjate, la guerra fue una 220, carnicería. en Portugal 220.000 muertos civiles por la guerra y la gripe. Un país como Portugal que no llegaba a los 4 millones, o sea, es una mortandad brutal. O sea, mandó 55.000 hombres y murieron 220.000 civiles. O ¿Y sea, veamos. hubo bombardeos? No hubo bombardeos. No es como la Segunda Guerra Mundial, no. Me Uh-huh. explico, ¿no? Bueno, una No, cosa claro, terrible. no hay grandes bombardeos de ciudades, no hay grandes. No. O sea, por cierto, cuando tú me decías en el Off the Record lo de la alianza anglo-lusa, ¿no? Por ejemplo, la neutralidad de Portugal, ¿no? Portugal fue neutral desde 1914, ¿no? Y eso que estaba en vigor la alianza con Inglaterra, que no sabes desde qué año estaba en vigor. Pues puede ser del 1600, una cosa así. Desde 1373. Ostras. Pero claro, los conflictos fronterizos en África, que empiezan en el 14 y el 15, que ya tienen las primeras escaramuzas, la incursión alemana de Mazuya, ¿no?, el 24 de agosto de 1914 en Mozambique, donde hay el primer muerto portugués, ¿no?, aunque los alemanes se disculpan, ¿no?, y ya en el 16-18, la guerra irrestricta, donde se hunden casi 100 barcos y mueren 170 personas, ¿no?, hace que el gobierno luso tenga que entrar en la guerra. El 23 de febrero del 16, Lisboa confisca 36 buques de guerra, ¿no? Y Alemania declara la guerra a Portugal por esto el 9 de marzo de 1916. Y el 15 de marzo es Austria-Hungría la que le declara la guerra a Portugal.
qué tiempos aquellos, ¿te das cuenta? En que la gente se declaraba la guerra y no hacía operaciones especiales, ni estaban bajo el mando de la OTAN para hacer misiones de paz. Eran directamente, te declaro la guerra. Tú me incautas los buques, yo derribo y yo hundo tus mercantes, declaración de guerra. Ahora no, habría una operación especial, pediríamos de la OTAN, a la ONU y habría una, en fin. ¿Te das cuenta de la diferencia? Nos hemos vuelto Sí, muy... estamos en unos tiempos donde la neolengua, las resignificaciones, la opinión pública permiten que ocurran cosas que no están ocurriendo. Bueno, estamos como en esos tiempos que no había gripe, pues ahora no hay guerra. Es curioso. Simplemente va cambiando el sujeto de la acción, pero no la acción. Es que alguien una vez dio una vez, porque alguien dijo, mira, la ONU no sirve para nada para evitar guerras. Dice, pues hay menos guerras declaradas. Digo, bueno, es que ahora nadie declara la guerra. Claro que hay menos conflictos. Bueno, Nadie declara guerra. técnicamente, parón. Estos últimos días ha habido una guerra entre Pakistán e India. Técnicamente no. Solo han sido escaramuzas. Pero aunque, según la Pakistán, el otro día vi, porque no consigo seguir bien sinceramente, la guerra esta, no sé de qué fiarme, la información es confusa, pero Pakistán había afirmado que había derribado 5 aviones. Si una escaramuza no son 5 aviones derribados. Y han estado intercambiando misiles y el comando del norte indio posiblemente fuera alcanzado por misiles antibúnker, y Islamabad también tuvo fogonazos, y la artillería se está desplazando a la frontera. Son unas escaramuzas un poco raras. Parecen como guerra, pero son escaramuzas. Lo que pasa es que no somos militares expertos ni opinólogos expertos. Yo no sé si no sé si lo de Ucrania ya ha cambiado o sigue siendo una operación especial. Bueno, en Rusia se supone que es una operación de desnazificación. Vale. O sea, no están en guerra contra la OTAN, pero no contra Ucrania. No sé, una cosa muy curiosa. Bueno, en fin, ya se ve que ya no hay más guerras. Ya está, punto. No, ya estamos como Orwell, el Ministerio de la Paz, pues igual. Bueno, pues volvamos al tema. Estamos Pues, hablando, hemos empezado por el país pequeño de la claro, península y ibérica, seguimos, por Portugal. Agotemos Portugal y lo vamos vamos a por desarrollando España. la participación portuguesa. El Cuerpo Expedicionario Portugués, el CEP, ¿no? Se forma en julio del 16. Con 2 divisiones, aunque solo sí, 2 divisiones que llegan a Francia, ¿no? Subordinado al BEF británico y al 9º Cuerpo bajo el general Hacking. En 1917, el Reino Unido encuadra al CEP en el frente. Los contingentes llegan a Brest en abril, ¿no? Y fíjate tú, en octubre del 17 la brigada Miño 4 operan bajo el mando francés CLAP, ¿no? Participan en el 18 en la batalla de Lys. Claro, la Primera Guerra Mundial es un mundo en sí, pero bueno, curioso que los portugueses estuvieran participando en la batalla de la Lys en el 18. Y ¿La Lys dónde está sufrió eso? en Francia. La Lys sería la pronunciación correcta, ¿no? Bueno, La cosa es que en 2 días tienen 500 muertos. Y ahora vamos al frente africano. En África Oriental, Alemana y Mozambique, Portugal defiende Mozambique contra la fuerza alemana de Letov-Warbeck. La guerra es una guerra de guerrillas, ¿no? Y en Angola y África Occidental Alemana hay pequeñas expediciones portuguesas apoyadas por los británicos. Una pregunta. No sé si se acabó ya con la exposición. Después de acabada la guerra, ¿tuvo alguna compensación colonial o de algún Vamos tipo con eso, Portugal? sí. Vale. Pero el punto es, por ejemplo, de la gente que participó, de los 55.000 murieron 12.000. La logística fue, o sea, realmente Portugal participó con la logística de la Royal Navy, ¿no? Y, ¿qué te puedo decir? O sea, es que todo lo que estoy viendo ahora, vamos, la participación portuguesa es como la División Azul, pero con una participación activa. En el Tratado de Versalles, en el 19, Portugal obtuvo el triángulo de
Kionga, antiguo enclave alemán en Mozambique. Vale. Y el último emperador, Carlos I, del Imperio Austrohúngaro, estuvo viviendo en Madeira de 1921 hasta 22 bajo vigilancia aliada. Las consecuencias para Portugal no fueron buenas. Desató una crisis interna, inflación, escasez de alimentos y huelgas. Y la pandemia causó directamente, más la guerra de los muertos, 138.000 muertos solo por la crisis sanitaria, llegando a los 220.000 las muertes combinadas. Vamos, un desastre. Portugal salió escalmada de esa guerra. La única consecuencia positiva es que la guerra obligó a modernizar el ejército portugués, que estaba muy desactualizado y tuvo que ser entrenado por los británicos. Así que bueno, ya hemos visto cómo los portugueses estuvieron haciendo guerra antisubmarina con buques prestados porque no tenían propios. Su artillería fue equipada por los franceses. Tuvieron un protagonismo fundamental en una de las grandes batallas de la Primera Guerra Mundial. Y lo único que se dedicaron fue a contener a los alemanes en Mozambique y Angola. Carne de cañón. Fue su participación. Y luego tuvieron un trocito en África, pero para 220.000 muertos y 12.000 muertos en guerra, no sé si les compensó. No, claramente no, pero estaban en las alianzas con el hermano mayor, con Gran Bretaña. Tenían que cumplir. Así que bueno, esta es la participación lusa en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. La única vez que un país de la península ibérica ha participado en una guerra mundial, porque recordemos, en la segunda ni España ni Portugal participaron activamente, ni de forma reconocida, abierta. Pero es curioso porque es un papel pequeño, pero es curioso porque nunca se dice eso de que Portugal sí participó en la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay países más curiosos que Brasil, si no me equivoco, también participó. También. Bueno, pero ya aquí estaríamos hablando como los países que empezaron a declarar la guerra a Alemania en el 45, en el 44, en la Segunda Guerra Mundial, países que curiosamente cuando ya estaban, ¿cuál fue el último? El primero que declaró la guerra a Alemania creo que fue República Dominicana, estoy hablando de recuerdos, pero creo que hubo un país que no sé si fue Argentina o Chile, que fue el último en declarar la guerra a Alemania, que le faltaron días para declarar la guerra a Alemania. Que es como de ya cuando ya no había ningún efecto, porque por ejemplo México sí entró en la Segunda Guerra Mundial a favor de los norteamericanos, tuvo un papel parecido a Portugal-México con la 501, ¿no? Pero fue muy curioso porque fue una participación testimonial y pues fue al unísono, ¿no? Pero sin embargo, no todo el mundo en el continente americano tuvo una política tan anti-alemana. Es curioso, en esto de las guerras mundiales, si hiciéramos un análisis profundo de quién entró, quién era pro, quién era anti, veríamos muchas cosas curiosas. Por ejemplo, estos días está viendo Rumanía. Rumanía siempre se dice que entró con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero también es cierto que la Unión Soviética, con el Pacto Germano-Soviético, exigió a Rumanía que entregara pacíficamente un trozo de Moldavia o afrontar una invasión. Así que como que tuvieron unos pequeños motivos para unirse al eje. Cosas curiosas, bueno, ¿no? ahora y ahora vamos con todo lo contrario. La participación española en la Primera Guerra Mundial no fue militar como la portuguesa, no estuvo bajo el amparo de ninguna gran potencia, y la política española en aquel momento no conseguían, es decir, tenían estos debates que hemos hablado, tenían estas cuestiones, pero realmente no había un motivo de fondo y no había, salvo algún político, intenciones reales de ingresar a la guerra, no se tenían. Así que, igual que muchos empresarios y muchos políticos se dedicaron a hacer negocios, la Casa Real decidió hacer una labor humanitaria. ¿En qué consistía esa labor humanitaria? Pues la labor humanitaria fue la Oficina Pro Cautivos, impulsada por Alfonso XII en 1915, ¿no? Sus acciones fue la mediación humanitaria internacional, intervino para mejorar la situación de los prisioneros de guerra y civiles internados en países beligerantes. Organizó el intercambio de prisioneros, heridos, enfermos y la repatriación de civiles. Se centró en la búsqueda de desaparecidos y llegó a gestionar 200.000 casos directos sobre personas desaparecidas durante el conflicto.
Cosa interesante, ¿no? También mantenía contacto directo con las embajadas de los países en la guerra para mejorar las condiciones de internamiento de los prisioneros. Bueno, una labor positiva. Las Sin cartas de embargo, no es agradecimiento... muy conocida. Que no es muy No es conocida esta conocido. labor. Claro, porque ¿qué pasó con Alfonso XIII? ¿Cómo salió Alfonso XIII de España? Por patas, corriendo. Claro. Entonces, esta labor Se de... proclamó la República. Entonces se proclama la República, toma el camino hacia el norte y quedó como un rey absolutamente repudiado, manchado por la dictadura de Primo de Rivera, por la inacción. Pero claro, esta labor sí fue promovida por la Casa Real, sí fue promovida tuvo el apoyo institucional del gobierno de España y sí tuvo ese resultado de aliviar las condiciones de 200.000 presos de guerra y estar siempre como enlace diplomático entre las potencias beligerantes, siempre buscando soluciones, sí, no tanto soluciones como Ayuda. interceder, sí, por las poblaciones ocupadas y por lograr que el trato fuera lo más humano posible, lo más correcto dentro del entorno de guerra. Tú ten en cuenta que las cartas que recibió fueron cientos de miles y fueron condecorados por varios países. Y bueno, sus logros son salvar la vida de cientos de miles de personas que iban a ser ejecutadas, evitar el maltrato del prisionero gracias a la presión diplomática y ayudó bastante a mejorar la imagen de la monarquía y de España. Por ejemplo, Francia agradeció públicamente su intervención en favor de los soldados franceses en Alemania. No obtuvo título oficial, aunque se le calificó en la prensa como protector moral de los prisioneros franceses. Alemania y el Imperio Austrohúngaro, reconocieron la neutralidad y condecoraron a esta oficina. A ver, la Gran Cruz de la Legión de Honor francesa recibió Alfonso XIII, la Cruz de Hierro, la Cruz del Orden del Águila Roja, la Gran Cruz de San Esteban de Hungría, la Cruz del Orden del León Neerlandés y cientos de miles de cartas de agradecimiento. Otros países que mandaron agradecimientos formales fueron Reino Unido, reconocido por el Foreign Office oficialmente, Serbia, Bélgica, Rusia y los países aliados centrales. Bueno, pues una participación positiva. Como te digo, son todos los reconocimientos que tuvieron. Quien se encargaba de esta oficina era el Ministerio de Estado, que sería como el Ministerio del Interior, y los diplomáticos y funcionarios del Ministerio de Estado eran encargados de tramitar y recoger las solicitudes en las embajadas españolas de los países beligerantes. Colaboraban también igualmente con la Cruz Roja. Y a través del Ministerio, perdón, iba a decir del Interior, del Ministerio de... es que Ministerio Lo de has dicho Estado... antes. Sí, Vale. pero es que me sale el Ministerio del Interior. Pues la oficina que tenía sede en el Palacio Real y que estaba escrita a la Casa Real, pero los funcionarios del cuerpo diplomático eran del Ministerio de Estado y eran quienes usaban la red española de embajadas para gestionar la labor humanitaria de esta oficina. Tuvo una relevancia importante, tuvo un eco diplomático, pero claro, como casi todo lo que proviene de la Primera Guerra Mundial, quedó olvidado. Bueno, oye, ¿ya hemos agotado el tema? ¿O te queda Sí, algo? Pues muy bien. pues va a ser un Pues programa muy cortito, pero simplemente era un programa para hablar de la participación ibérica en la Guerra Mundial, que es una participación contrapuesta, porque la portuguesa fue una participación bélica bajo la dirección alineada con los intereses británicos y como auxiliar dentro de la intente de los intereses británicos, y la española fue una intervención diplomática que sirvió para salvar cautivos de guerra y denunciar todo tipo de abusos, crueldades dentro de las zonas ocupadas. Son dos intervenciones diametralmente expuestas y dos países que salieron con resultados totalmente diametralmente opuestos. España salió reforzada económicamente y diplomáticamente y Portugal salió con una crisis inmensa social interna
con un costo altísimo para su población. Sí, sí, claramente. Con lo cual, recordar que participar en ciertas alianzas que parece que te dan un amparo a grandes potencias, no siempre traen beneficios para los que participan en las alianzas. Digo, no estoy queriendo decir nada, no estoy queriendo decir, pero no ser socio principal y no está, y que los intereses de la alianza o la organización internacional en la que estás no se alineen con los tuyos, puedes participar, puedes poner los muertos y puedes recoger, Las migajas. incluso puedes recoger algo menos agradable que las migajas, Mm. que no lo voy a describir gráficamente. Y sin embargo, una neutralidad bien llevada, que la posición de España ahora mismo sería la posición que tiene ahora Marruecos. Una neutralidad calculada, bien llevada, con una visión realista del enfoque geopolítico internacional, no jugando a dos bandos, sino jugando a ser mediador entre dos bandos, con un cuerpo diplomático competente, puede llevarte a una época de prosperidad, a no caer en conflictos que no te competen y a evitar estar inmerso en unas dinámicas geopolíticas que no son las tuyas. Que esto lo acabamos de hablar en el Off the Record, no venía en el programa, pero viendo la historia, pues sí deja una lección importante la participación ibérica en la Primera Guerra Mundial, porque las cosas no siempre han sido como son y las políticas no están fijadas de forma pétrea, marmórea. Se pueden hacer muchas cosas distintas y tal vez podamos mirar al pasado para ver si podemos hacer algo distinto con el desastre diplomático, militar y económico que estamos haciendo por ser como aquel pequeño Portugal que tuvo que aprender a las malas lo que pasa por cumplir alianzas que no te convienen. Ujú. Y con esta moraleja nos despedimos hasta el próximo programa. Os recuerdo que el mail del programa, podéis dejar vuestros comentarios en YouTube, en iVoox y también en el mail, que es primungrados@proton.me. primungrados@proton.me. Y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.